Bienvenidas y bienvenidos a los profesores docentes participantes del Diplomado de Neuroeducación y Carrera Docente. Estoy muy contenta, queridos colegas, porque ya estamos terminando nuestro diplomado, que ha sido un proceso muy bonito, largo, de todo un año, pero que sin duda uno puede ir observando en las respuestas que ustedes tienen, en los argumentos que ustedes están dando en cada uno de los cursos, cómo han ido movilizando sus redes cognitivas y construyendo un nuevo aprendizaje. Esa es la gran intención del aprendizaje basado en la neurociencia, ¿verdad? Comprender cómo funciona el cerebro para poder influir en él de una manera efectiva para un aprendizaje profundo. Sin duda, ustedes en este mismo proceso de aprendizaje como estudiantes están llevando un aprendizaje profundo porque se están cuestionando, porque están observando necesidades para mejorar en su práctica cotidiana con sus estudiantes. Así que estoy muy contenta y muy agradecida de que todos ustedes estén siguiendo este diplomado durante todo el año, que no es fácil, ¿verdad?, dedicarle el tiempo que uno espera. Pero siempre podemos seguir profundizando. Los materiales del diplomado están a disposición de ustedes. Ustedes pueden descargar los videos y la idea es que ustedes puedan revisar, estudiar y profundizar. La verdad es que en el aprendizaje profundo significa justamente que esa profundidad nunca termina, porque siempre voy a ir encontrando nuevas cosas que incorporar en la comprensión que yo estoy construyendo en mis nuevas redes neuronales. Bueno, y en este curso número 9, queridos colegas, estamos trabajando la interacción pedagógica, que es un tema muy importante porque es la guinda de la torta. La interacción pedagógica ahora es ¿qué haces tú? ¿Cómo interactúas tú como docente con estos cerebros, con estos estudiantes, con este cuerpo, con esta experiencia, con esta cultura, con esta sala de clase, ¿verdad? ¿Cómo interactúas? ¿Cómo tú haces funcionar aquellas redes neuronales que tú quieres que funcionen? ¿Cómo tú inhibes a lo mejor algunas redes neuronales que tú quieres inhibir? Por ejemplo, si tienes un niño con un comportamiento disruptivo, si tienes un niño desatento, tú quieres inhibir a lo mejor algunos estímulos que lo distraen, entonces tú vas inhibiendo y vas mostrando otros estímulos. ¿Cómo esta interacción pedagógica, lo que tú haces con el niño, está ahora enfocado hacia tus objetivos? Ya vimos en el curso 8 cómo se enseñaban las habilidades paso a paso, el modelamiento, el moldeamiento y la internalización. Vygotsky, como los niños internalizan después de lo social, ¿verdad? Yo internalizo. ¿Cómo voy internalizando? En esa internalización yo voy fijando en mi memoria de largo plazo, ¿verdad?, estas redes que me van quedando ahí bien amarraditas, porque ese es el aprendizaje profundo. Hoy día viene muy repetitivamente en el nuevo marco de la buena enseñanza el concepto de aprendizaje profundo, que lo instala Marzano, Perkins y toda esa tendencia de estudiosos, digamos, son los que implementan el concepto de aprendizaje profundo y lo justifican, por supuesto, de su estudio, y es lo que nosotros tenemos que lograr desarrollar con los estudiantes. Aprendizaje profundo es igual a redes neuronales consolidadas. Entonces vamos a ver qué es esto de la interacción pedagógica y cómo nosotros vamos a actuar en función de nuestra experticia y nuestro conocimiento de neurociencia. Entonces, estimados colegas, en este curso vamos a tratar de relacionar ustedes, ¿verdad? El objetivo es para el estudiante. Ustedes deben relacionar, ustedes deberían ir integrando estas relaciones entre qué es lo que es la interacción pedagógica y prácticas dialógicas e intercambios activos entre docente y estudiante. Es decir, la interacción pedagógica, lo que quiero que ustedes relacionen es que esta interacción pedagógica se debe relacionar ¿con qué? Con
prácticas dialógicas. O sea, yo como profesor o profesora que quiero tener una interacción pedagógica, debo tener diálogos, tengo que tener prácticas dialógicas e intercambios activos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir intercambios activos? Intercambio de estímulos con mis estudiantes, ¿verdad? Activos, con los estímulos, acuérdense del aprendizaje sensorial. Entonces yo hago intercambio, yo interactúo con los estudiantes en diálogo y en intercambios activos con los estímulos del ambiente, ¿ya? ¿Orientados a qué? A conseguir un aprendizaje profundo y a desarrollar habilidades metacognitivas. Entonces, queridos profesores, la meta para que ustedes también aquí vayan internalizando y vayan apropiándose, que una de las metas más importantes que ustedes tienen que comprender es que ahora ustedes, con todo lo que saben, yo interactúo con los estudiantes. Es como decir, ya el médico con todo lo que aprendió, ahora vaya a operar. ¿Ya? ¿Dónde voy a hacer el corte? ¿Dónde voy a sacar dónde encuentro el vaso, el hígado? ¿Dónde está el problema? Ahí yo interactúo. ¿Para qué? Para resolver un problema médico. ¿Nosotros para qué? Para conseguir aprendizajes profundos. ¿Dónde interactúas tú? ¿Dónde interactúas tú para que el estudiante mejore una habilidad? ¿Dónde? A lo mejor vas a actuar en el sistema límbico, en lo conceptual, porque hay algún procedimiento a lo mejor que el niño no sabe hacer. ¿Cómo interactúo en ese cerebro para generar un aprendizaje profundo, ¿verdad? Y metacognitivo. Entonces, entendiendo ese objetivo, que todos ustedes ya lo están pensando, lo están parafraseando, yo como estudiante de este diplomado, ¿qué tengo que entender? Que las interacciones pedagógicas son experiencias dialógicas o prácticas dialógicas donde se hacen intercambios activos entre el estudiante y el profesor o entre los estudiantes. Bien, entonces, siguiendo con esto, vamos a dar vuelta a la página, que no puedo. Entonces, yo quiero representar a través de una metáfora, de esta metáfora, vamos a borrar aquí las palabritas. ¿Qué es la interacción pedagógica? Yo siempre digo, nosotros somos directores de orquesta, ¿ya? Yo tengo que hacer, me voy a poner aquí, yo tengo que hacer una pieza musical donde todos mis instrumentos, todos mis estudiantes, que son ellos son lo importante, no yo. El director de orquesta es obviamente el responsable, es el que causa esa pieza, ¿verdad? Musical, pero son los instrumentos los que generan esa experiencia, ¿ya? Entonces, yo, Claudia Sánchez, ustedes docentes, son directores de orquesta. Lo que están haciendo ustedes es interactuar con cada uno de los niños en la sala o en el aula de recursos, con grupos o de a uno. Tú estás interactuando porque sabes cómo o sabes hacia dónde quieres llevar cada uno de los instrumentos. ¿Y cómo yo interactúo? Doy la palabra, ¿verdad? Aquí tenemos este primer director de orquesta. ¿Ah? Da la palabra para que entre los violines, ¿verdad? Silencio acá yo a los tambores, ¿verdad? En un momento tengo que inhibir alguna conducta. Me siento feliz aquí cuando me tiro para atrás, ¿verdad? Porque ya terminé de ejecutar mi pieza. Entonces, la interacción pedagógica es cómo tú te comunicas con tus estudiantes en una visión compartida de un objetivo de aprendizaje, de una meta pedagógica que todos sabemos, porque si los violinistas no saben que vamos a tocar hoy día la Quinta Sinfonía de Beethoven y las flautas están tocando otra cosa, no me sirve. Toda la orquesta tiene que saber qué vamos a tocar hoy día, cuándo tengo que hacerlo, cómo, y cómo ellos fueron aprendiendo con un modelaje, ¿verdad? Para aprender a tocar un instrumento, yo necesito mucho tiempo,
y persistencia, y ensayo, y error, y dedicarme hasta que ese instrumento yo lo domino. Colega, lo mismo es con el aprendizaje. Qué hermoso es, ¿verdad? Ser directores de orquesta, porque yo tengo la claridad hacia dónde estoy llevando a mis estudiantes y yo hago las pausas, dejo hablar, armo los grupos, selecciono los estímulos. Yo estoy interactuando pedagógicamente hacia un objetivo con mi estudiante. La interacción pedagógica es lo más importante de la educación. Nunca nos van a poder reemplazar a los profesores, ni los computadores, ni la tecnología, porque yo tengo muy claro qué es lo que quiero lograr con mi estudiante. ¿Estamos? Qué bonito esta metáfora del profesor. Pero ¿qué logra este profesor? ¿Qué logra? ¿Qué es lo más importante? Sus estudiantes. Los instrumentos, ¿ya? Yo, como profesor, no es lo más... Yo podría estar dirigiendo la orquesta, pero súper bien, y ningún estudiante me sigue. No, aquí lo importante es cómo lo que yo hago produce un impacto en el estudiante, ¿verdad? ¿Cómo son los estudiantes? ¿Cómo es la orquesta la que suena? ¿Cómo es la orquesta la que brilla? A través de un buen director de orquesta. Si no tengo un buen director de orquesta, los instrumentos por sí solos no van a funcionar. Entonces, aquí quédense con esta metáfora, piensen en sus estudiantes, que son cada uno de esos instrumentos que tienen un tremendo potencial y que ustedes tienen que dirigirlo hacia objetivos claros. Vamos a ver entonces, después de esta metáfora que yo quería de alguna manera representar la interacción pedagógica, que es uno de los elementos más importantes en la evaluación docente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a partir de esta interacción yo voy a conseguir aprendizajes de calidad. Si no tengo esta interacción, yo tengo aprendizajes pobres que se olvidan y que no se instalan en las redes neuronales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este curso? ¿Cuáles son los contenidos? No sé por qué está tan grande mi pantalla, no la puedo achicar. Ahí sí parece. No, pero me quedo. Ya, espérenme un minutito. Bueno, aquí me voy a poner, o aquí abajo. Ya, entonces, ¿qué cosas vamos a hablar? Yo no vamos a desarrollar estos 7 contenidos, sino que vamos a hablar de todo ello de manera integrada. Lo más importante que vamos a hablar es que el recurso que tiene el profesor para ser un neuroeducador, para ser un docente basado en la neurociencia, es el lenguaje, es el diálogo. ¿Ya? Es lo mismo que dice Vygotsky, lo mismo que dice Feuerstein, porque acuérdense que Feuerstein toma toda la propuesta de Vygotsky, donde dice que el diálogo que tú estableces, el cómo preguntas, el cómo te callas en un momento, el cómo dejas vacío, omisiones para que el estudiante piense, el cómo lo impactas para que tengan un conflicto cognitivo, cómo tú el diálogo, tu lenguaje, hace este intercambio interpsicológico. Yo en este momento no tengo nada más que el lenguaje para generar en ustedes redes que se están juntando. ¿Ya? Entonces yo elijo los estímulos, yo elegí la orquesta, pensé en esto y dije, esta va a ser un buen ejemplo. Entonces elijo situaciones para discutirlas, para presentárselas a través del diálogo y generar en mis estudiantes estas redes neuronales a las que yo quiero ensamblar. ¿Qué quiero ensamblar yo en ustedes? Que ustedes vayan integrando y vayan relacionando que la interacción pedagógica está directamente relacionada con el diálogo profesor. ¿Cómo es mi forma de comunicarme con los estudiantes? ¿Ya? Y el diálogo tiene que ver con lo corporal, cómo yo recibo a los estudiantes, cómo yo soy empática, cómo yo los invito, cómo yo los seduzco, cómo yo los convoco, ¿ya? Porque un profesor que no tiene este estilo a lo mejor más cercano también puede provocar distancia entre los estudiantes, ¿ya? Pero como somos todos distintos, no tenemos que ser todos de la misma manera. Hay profesores que son muy, a veces, parcos, pero y de todas maneras generan en los estudiantes esta admiración. ¿Ah? ¿Por qué? Porque cuando tú quieres transmitir y quieres que el otro aprenda,
tú transmites esa emoción, ¿ya? También todo esto está relacionado con la pedagogía dialógica de Paulo Freire, que no la vamos a desarrollar aquí ni vamos a hablar de Paulo Freire, pero yo quiero que ustedes articulen. Paulo Freire hablaba de la pedagogía dialógica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de neurociencia, Paulo Freire, que no sabía de neurociencia porque él no estaba en los tiempos de la neurociencia, él ya había dicho que la palabra y el diálogo eran importantes en la educación, ¿ya? Y Vygotsky, por supuesto, que era más antiguo que Paulo Freire, ya lo había dicho que desde la perspectiva sociocultural las personas nos transformamos y nos desarrollamos con un mediador que es el que nos va interactuando a través del diálogo. Y más actualmente hay un modelo que plantea la Universidad de Quebec, de Montreal, donde dice que las interacciones pedagógicas tienen 5 elementos importantes. Orientadas hacia una meta, ¿ya? Claro, porque yo voy a interactuar contigo, ¿para qué? Para llevarte a un lugar que te quiero llevar, a un lugar de aprendizaje, a un pensamiento, a una habilidad. Te tengo que enseñar explícitamente una estrategia, ¿verdad? Para que aprendas esa habilidad. Tengo que regular el nivel cognitivo, yo voy regulando, en un momento suenan los tambores, después suenan los violines, yo regulo como profesora un proceso, una trayectoria. En un momento voy a tener actividades de un tipo, en otro momento voy a tener actividades más profundas, en un momento voy a tener cosas más lúdicas, etc. Yo voy regulando el nivel cognitivo en cómo voy transitando con mi estudiante hacia las metas. Por lo tanto, tengo que modificar el contexto educativo, ¿verdad? Un día tengo silla, otro día tengo alfombra, un día tengo computadores, otro día vamos a trabajar en el patio, un día tengo trabajo grupal, otro día tengo trabajo individual. Yo voy modificando mi contexto educativo porque no puede ser todos los días igual porque el cerebro se aburre, ¿ya? Y por supuesto, lo más importante es el uso de la retroalimentación en este trayecto, ¿verdad? Cuando el director de orquesta está ensayando, ¿verdad? Retroalimenta a los músicos. A ver, falta afinar aquí, no tienes que entrar después. No es que el director de orquesta toque la orquesta, han ensayado mucho tiempo, ¿verdad? Y hay mucha retroalimentación para llegar a tocar una pieza musical. Entonces, vamos a tomar estas 5 características, las vamos a seguir durante todo el relato del curso para tomar la interacción pedagógica desde este modelo, considerando lo de Vygotsky, lo de Paulo Freire, el diálogo, ¿verdad? Las habilidades metacognitivas, la importancia de la colaboración en el aula, porque los niños tienen que tener aprendizaje social, cerebros sociales y emocionales. Entonces, aquí lo que estamos haciendo, estimados colegas, es como integrar todo lo que hemos visto de los cursos y vamos a integrar todo lo que se exigen en el portafolio, ¿ya? Entonces, vamos a ver justamente ahora cómo articulamos lo que hemos ido aprendiendo en neurociencia con los indicadores de la evaluación docente, ¿ya? Porque nosotros queremos tener una buena evaluación docente, no solo para tener un reconocimiento y una carrera docente, sino que quiero tener una buena evaluación docente para estar segura qué es lo que yo tengo que hacer hoy día en el año 2022 como profesora, ¿ya? Entonces, ¿por qué la interacción pedagógica es uno de los elementos fundamentales para el despliegue de aprendizaje? ¿Por qué necesitamos un profesor? ¿Por qué los niños no pueden aprender solos? ¿Ya? Entonces, nosotros aquí también relevamos la importancia del docente a través de la interacción pedagógica, que es una acción basada en la neurociencia, porque yo ya sé que tengo que generar aprendizaje profundo. Yo ya sé por qué el niño se olvida. Yo ya sé por qué las emociones son importantes. Yo ya sé cómo funcionan las funciones ejecutivas. Yo ya sé sobre el aprendizaje sensorial. Yo ya sé sobre el aprendizaje social. Entonces, con todos esos elementos que yo ya sé, voy a hacer girar esta rueda, que aquí están los indicadores de tu portafolio, ¿ya? Estos son los indicadores de los profesores de básica, de media y de diferencial que trabajan en TEL y en DEL, ¿ya? Los profesores permanentes y las parvularias tienen otros indicadores muy similares a esto, lo que pasa es que cambian los nombres, ¿ya? Pero en el diplomado no hay ninguna educadora de párvulo ni hay ninguna profesora con necesidades educativas permanentes, así que yo dejé solo el de necesidad educativa transitoria y de básica, media
técnico profesional, aquí entran todos los profesores. Todos estos indicadores son los que a ti te van a evaluar en el portafolio, ¿ya? Voy a partir por estos morados que están acá. Estos morados oscuros son los indicadores de tu clase grabada, ¿ya? La clase grabada, ustedes ya saben, ya lo vieron con Jorge, con los estándares del marco de la buena enseñanza, en el curso número 1, vieron los indicadores del portafolio y vieron los estándares del marco de la buena enseñanza. Bueno, estos estándares o estos indicadores son los que te van a evaluar en la clase grabada y aquí está muy presente la interacción pedagógica. Mira, explicaciones desarrolladas. Déjame buscar mi lapicito. No. Espérenme que estoy. No, se me fue por el otro lado. Bueno, no sé dónde está mi lápiz. Un momento, chicos, no pierdan la esperanza. Ya, no sé si me fue mi lápiz. Bueno, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, calidad de la retroalimentación, calidad de las preguntas, explicaciones que desarrolla el profesor, actividades que contribuyen al objetivo, ¿ya? Lo otro, promoción de la participación y ambiente de trabajo. Fíjense que esto no es tocar la orquesta, no es dirigir la orquesta. ¿Cómo explico a los estudiantes algunas ideas que necesito yo que ellos manejen? ¿Cómo les explico yo las paso a paso de la habilidad? ¿Cómo les genero preguntas y actividades para que ellos suenen, ¿verdad? ¿Cómo hago la retroalimentación para que no se me desafinen? Etcétera. Entonces, la interacción pedagógica a mí me la evalúan en la clase grabada, ¿ya? En todos estos indicadores, sobre todo los que tienen que ver con las preguntas, con la participación de los estudiantes. Pero también la van a evaluar en estos que son más moraditos claros, que tienen que ver con la planificación y la evaluación. ¿Ya? Todos estos indicadores son los del módulo 1, estos son los del módulo 2 y estos son los del módulo 3, trabajo colaborativo. ¿Ya? Yo se los pongo acá porque en este módulo vamos a ir avanzando a la integración con el portafolio y en el último módulo, que no va a haber clases, sino que vamos a trabajar justamente con revisión de las tareas del portafolio. Yo quiero que todos ustedes, independientes si se evalúen, al menos avancemos en algunas tareas del portafolio que tienen que ver con la planificación y la evaluación. ¿Por qué? Porque cuando yo planifico, ya me dice el marco de la buena enseñanza que cuando tú formulas los objetivos de aprendizaje, yo formulo los objetivos pensando en las características de mi estudiante, en que tengo 2 estudiantes con ciertas características, tengo un estudiante que está llorando porque no se adapta al colegio, después de la pandemia, tengo otros estudiantes que son muy desordenados, otros son distraídos, otros les gusta, no sé, el fútbol, pero yo formulo mis objetivos pensando en mi estudiante. Por lo tanto, la formulación del objetivo evoca una actividad desafiante, evoca una meta atractiva para que ellos se motiven, etc. Y voy a tener que hacer actividades en mis 3 clases grabadas, en mis 3 clases planificadas, actividades que estén relacionadas con ese objetivo. Por eso que cuando yo tengo interacción pedagógica, tengo una meta. Ya quiero que mis estudiantes clasifiquen. No sé, la figura geométrica, tengo que tener una serie de actividades que van a ir coherentes a ese objetivo, ¿verdad? Pero también me va a pedir el portafolio una evaluación de si logré esos aprendizajes con una pauta, puede ser un instrumento como una prueba, una guía, una lista de cotejo, el instrumento que yo considere, voy a utilizarlo para confirmar si mis estudiantes lograron mis objetivos que yo me propuse, ¿ya? Y aquí entonces después los siguientes indicadores del portafolio me van a evaluar si lo que yo evalué, la prueba o la guía o la pauta de cotejo, está directamente relacionada con los objetivos, porque a veces los profesores evaluamos cosas que no están directamente relacionadas con el objetivo, ¿ya? ¿Qué hago con los resultados una vez que apliqué el instrumento? ¿Qué me dicen los resultados?
y cómo entonces analizo estos resultados a la luz de las características de mi estudiante y cómo también analizo el uso del error que yo trabajé en ese proceso de enseñanza. Entonces, una vez que nosotros articulemos la tarea de este curso número 9 va a estar relacionada ya con el portafolio. ¿Qué quiero que hagan, colegas? Cada uno desde sus propios asignaturas que realizan y niveles que atienden, van a ir a buscar al manual del portafolio cuál es la indicación, las instrucciones para la tarea 1 y van a hacer en cualquier formato, en esta no les vamos a dar formato, copien este mismo formato, ¿verdad? Y van a describir una clase, van a hacer una clase con objetivos que ya hayan trabajado y me la van a describir. ¿Ya? Yo la voy a leer y la vamos a reflexionar. Pero esta clase que ustedes van a describir tiene que tener los elementos de una buena interacción pedagógica. Es decir, voy a arrastrar todo lo que yo ya sé en este diplomado, desde las emociones, la función ejecutiva, el aprendizaje sensorial, todo lo que yo ya he ido aprendiendo, debería poder yo implementarlo, aplicarlo en mi clase descrita. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo pongo aquí, describa la clase tal como fue realizada, yo voy a describir, ¿ya? La profesora entrega los saludos a los estudiantes. ¿Qué parte del diplomado estoy aplicando ahí? Aprendizaje emocional, vínculos emocionales con los estudiantes, etcétera, ¿ya? Entonces, déjenme un minutito. Ya, entonces, la importancia, estimados profesores, de que ustedes aquí, vuelvo a la tarea de transferencia, es que ustedes van a hacer la descripción de una clase, ¿ya? Tienen que ir a buscar, acuérdense que en la biblioteca del aula virtual están todos los portafolios de este año. Para los profesores que no se evalúan este año, descarguen el portafolio correspondiente y las rúbricas, por supuesto, ¿verdad? Y hagan en un Word este formulario tal cual está esta ficha, ponen el objetivo de su clase, me tienen que poner el objetivo de aprendizaje, el OA que eligieron, el curso, por supuesto, hacen su identificación y me describen la clase. Describir es decir todo lo que pasó en la clase para que yo, que no estoy viendo su clase, pueda imaginarla. Y en esta descripción ustedes integran lo emocional, el cerebro social, el cerebro cognitivo, el cerebro motor, perceptivo, etcétera, ¿ya? Aquí vamos a ver entonces cómo ustedes integran lo que han aprendido en esta redacción, ¿ya? Y finalmente lo que van a hacer es presentar algún instrumento de evaluación que esté relacionado con esa clase que ustedes han descrito. Recojan las rúbricas que también están en la biblioteca o están en Docente Más y revisen cómo las rúbricas te van aquí a clasificar o te van a indicar lo que te tienes que cumplir para ser destacado preferentemente, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cómo vamos a ir integrando estas ideas de que la interacción pedagógica está basada en un diálogo, en las conversaciones, ¿verdad? ¿Cómo el diálogo? Un diálogo no es que el profesor hable, un diálogo es bidireccional. Yo hablo, tú respondes, ¿verdad? Construimos en conjunto ideas, pensamientos, ¿verdad? Aprendizaje. Entonces, en este sentido, también quiero relacionarlo con una palabra que también está muy utilizada en nuestro lenguaje como docente, que tiene que ver con el liderazgo. Ustedes siempre están escuchando el liderazgo pedagógico en el aula. El profesor es un líder de sus estudiantes. Entonces, yo como docente de aula, profesora de matemática, de inglés, de ciencias, de PIE, de lo que sea, yo tengo que comprender que el liderazgo es aquella acción que yo hago para movilizar e influenciar a otros
y poder lograr las metas y los objetivos en la sala de clase. ¿Ya? Entonces yo también soy un líder en la sala de clase. Yo tengo que influenciar, impactar, dirigir a mis estudiantes para que lleguemos a una meta compartida, como el director de orquesta. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice Maturana? Aquí encontré esta de Echeverría, que Humberto Maturana ustedes lo conocen, un gran pensador, biólogo chileno que falleció hace poquito. Él dice que las conversaciones es la base de la transformación y de la educación, conversar. Por eso que Maturana habla mucho también del desarrollo emocional en la escuela, porque cuando tú conversas con los niños, con los estudiantes, no es que yo hable con los estudiantes, conversar, dice, es una trenza entre el lenguaje, emoción y corporalidad. O sea, cuando yo converso contigo, estoy emocionándome también, estoy transmitiéndote mis emociones. Humberto Maturana hablaba del lenguajear, ¿verdad? El dar vueltas juntos. Yo contigo estoy compartiendo una emoción de aprender, ¿verdad? Estoy contigo compartiendo ideas, de manera corporal también te estoy expresando cosas. Entonces, el diálogo en la sala de clase es una conversación también, y de aquí dice Echeverría, etimológicamente conversar dice dar vueltas en compañía o dar vueltas juntos. Cuando yo converso contigo, estamos dándonos una vuelta frente a un tema, juntos. Tú dices una cosa, yo digo otra. Los niños también cuando conversan, cuando yo los hago conversar en un grupo para que hagan una tarea, ellos están dando vueltas juntos, están socializando, están llegando a acuerdos, están construyendo. Por eso es que estos conceptos son muy importantes que nosotros como profesores los tengamos a mano, porque en el portafolio me piden reflexionar sobre ello, ¿ya? Y dice que esta es una potencialidad, ¿verdad?, que genera la creación de mundo, que genera el aprendizaje. Lo vamos a resumir así más fácilmente. Y también, un poco para no olvidarnos que Pablo Freire hablaba de la educación bancaria, que es la antítesis del conversar. La educación bancaria es la educación que tenemos nosotros ahora, es la educación tradicional, donde el profesor deposita el contenido en los niños. ¿Ya? Hoy día vamos a aprender la célula, bla, 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 y los niños escriben, o escuchan sin conversar, sin diálogo, sin dar vueltas juntos, sin intercambio, ¿ya? Hay un depósito bancario, dice Pablo Freire, la educación bancaria, hay un depósito en las vasijas vacías de los niños, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que superar por una educación transformadora, donde la palabra es acción, donde la palabra moviliza el pensamiento de los niños y las redes neuronales. Acuérdense que etimológicamente educar viene del educere o el educere, ¿ya? ¿Qué significa educere? Todos aprendimos en la universidad, en esos ramos de filosofía de la educación. La palabra etimológicamente educar significaba educere o educere. Educere significa sacar, no poner, ¿ya? Entonces cuando yo digo estoy educando, lo que estoy haciendo estoy sacando. ¿Qué estoy sacando? Palabras, ideas. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con un diálogo, con una conversación. Entonces yo saco en este momento que no podemos conversar, pero ustedes me están escuchando. Yo estoy pensando cómo ustedes me van a estar pensando. Yo estoy tratando de sacar cosas para que ustedes las vayan organizando, ¿ya? Y finalmente, me gustaría decirles, queridos colegas, que un profesor que tiene una buena didáctica, un profesor que entra a carrera docente, un profesor que se evalúa y demuestra sus competencias didácticas, pedagógicas, disciplinarias, requiere no solamente de una estrategia técnica predefinida para enseñar una asignatura, sino que tiene que tener el desarrollo de competencias comunicativas, porque yo como profesor, como líder, principalmente soy un comunicador, ¿ya? ¿De qué? De mi pasión por mi asignatura, de mis saberes curriculares, por lo tanto, yo tengo que poner para la interacción pedagógica, al servicio de esa interacción, mi comunicación y mi lenguaje, ¿ya? Eso es muy bonito porque los profesores tenemos que hacernos expertos comunicadores, ¿ya? Entonces, ¿qué nos va a dirigir durante todo este curso?
estos 5 puntos, que es un modelo que lo hemos adecuado de las interacciones pedagógicas de la Universidad de Quebec. ¿Qué son las 5 cosas que tenemos que tener? Yo, para hacer una interacción, tengo que tener clara una meta, tengo que haber enseñado la estrategia, tengo que estar regulando el nivel cognitivo de mi estudiante y de las dificultades de mis tareas. También tengo que modificar el contexto educativo, ¿verdad? De la misma manera, darle más exigencia o menos exigencia de acuerdo a cómo avanzo en las metas, y tengo que estar retroalimentando. Fíjense que estos 5 pasos son clave. Mi meta clara, ¿qué es lo que les voy a enseñar? Voy a enseñar a clasificar. Les enseñé la habilidad, voy regulando de acuerdo a cómo avanzo. Ya aprendieron a clasificar por un criterio, después lo hago más difícil, después le pongo más dificultades, voy modificando el contexto y les voy retroalimentando. Queridos profesores, con estos 5 pasos ustedes se van a hacer famosos y famosas. Con estos 5 pasos ustedes van a tener mucha certeza de que van en una buena dirección sobre un aprendizaje profundo, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí en este cuadrito siempre los 5 pasos, la meta, que es el objetivo. Ya sabemos que el objetivo tiene que tener un contenido, una habilidad y una actitud, ¿verdad? Se enseña la habilidad, se regula el nivel, se cambia el contexto y se usa la retroalimentación, ¿ya? ¿Qué nos dice Vygotsky a partir de su teoría que lo podamos relacionar con este modelo de Quebec, ¿ya? Vygotsky, estoy recordando, porque eso ya lo hemos visto, dice que todas las herramientas intelectuales se enseñan en la cultura y los niños la internalizan. ¿Y cuál es la cultura? Es donde ellos viven, pero también es la escuela. Entonces, las herramientas intelectuales yo las enseño. Yo a un niño le enseño a pensar. Si el niño no sabe pensar, no sabe tener un pensamiento crítico, reflexivo, es porque yo no le he enseñado, ¿ya? Y estas herramientas son las habilidades, dice el punto 2, ¿verdad? Cómo yo también las utilizo para resolver problemas y para interactuar con el mundo. ¿Mm? Otro punto importante de Vygotsky es que para que se desarrollen estas habilidades yo tengo que generar experiencias de aprendizaje. ¿Qué son las experiencias de aprendizaje? Mis clases, ¿ya? Las habilidades las enseña la cultura también es la escuela, y para yo enseñar estas habilidades tengo que diseñar experiencias de aprendizaje. ¿Va? Experiencias de aprendizaje que van a favorecer el desarrollo de los niños. Mientras más experiencia yo tengo, más aprendizaje tengo, ¿ya? ¿Y qué dice también Vygotsky? Que las personas con más experiencia van a enseñar, van a dar consejos, pueden ser los estudiantes, ¿verdad? Pueden hacer de modelos, pueden hacer preguntas o enseñar estrategia. Siempre hay uno más experimentado, no es solamente el profesor, y el niño va a ir haciendo, ¿verdad? Con la ayuda de otro, lo que no podía hacer solo, ¿ya? Y finalmente, acuérdense de la zona de desarrollo próximo, que es súper importante, que hay acciones, ¿verdad?, que yo ofrezco que haga el niño en esta experiencia, que las puede hacer con la ayuda y va a alcanzar una zona de desarrollo. O sea, si estábamos clasificando las figuras geométricas por forma, ¿ya? Esa es mi nivel real de desarrollo del niño, pero ahora yo le voy a dar un empujoncito y vamos a ir a clasificar por forma y tamaño. Entonces lo estoy llevando a una zona hipotética que yo sé que nunca la he hecho, pero que la va a poder hacer con la ayuda del profesor, ¿ya? Estoy repasando solamente elementos que ya conocemos, pero que lo estamos relacionando a la interacción pedagógica. Aquí es donde yo estoy tocando la orquesta. Entonces, ¿qué dice Vygotsky, siguiendo con él? Que para yo llegar a esta zona de desarrollo próximo, para aumentar la profundidad de mi aprendizaje, yo tengo que generar andamiajes y diseños de actividades acorde a esta trayectoria, ¿ya? Entonces, si yo quiero que los niños estén clasificando, ya clasifican por forma, ahora les voy a poner un andamiaje porque lo voy a hacer más difícil. Mi interacción pedagógica va a ser entonces más enfocada a una zona de desarrollo próxima. Cambié la meta, la aumenté, ¿verdad? Vuelvo a enseñar y a dar el apoyo explícito de la estrategia,
y voy pasando estos 5 pasos de la interacción, ¿ya? Y entonces ofrezco andamiaje. Esa es una interacción. El andamiaje es una interacción. El andamiaje es ponerle un soporte al niño, lo que nos dice en el pie, ¿verdad? Y eliminar las barreras. Eso es el andamiaje. Eliminar las barreras. Si un niño no puede leer, ¿cómo voy eliminando las barreras? Poniéndole soportes al niño para que alcance la lectura, ¿ya? Y ese andamiaje lo hace el profesor a través de su interacción, a través de su mediación. ¿Por qué? Porque guía, pregunta, ofrece estímulo. El material lo puede modificar porque tiene que permitir resolver los problemas con un material concreto, ¿verdad? Si estoy trabajando con un material abstracto y el niño no alcanza esa abstracción, yo voy a modificar mi material y lo voy a hacer concreto, etc. El andamiaje, entonces, es una interacción. El andamiaje es una guía. No es explicar al niño, no es decirle, sino que es una guía, es preparar el terreno para que ellos sean capaces de ejecutar esta zona de desarrollo próximo, ¿ya? Entonces, lo más importante es que nosotros vayamos relacionando que nuestra interacción pedagógica está basada en todo lo que ya hemos visto en este curso de Vygotsky y de neurociencia, ¿ya? Y por supuesto, Vygotsky es un defensor del lenguaje como el primer instrumento de la mediación, ¿ya? Y dónde se generan estas interacciones pedagógicas, en una interacción social dentro del aula, donde los niños y el profesor hablan, conversan, dan vueltas juntos, construyen lenguaje. El lenguaje hace el aprendizaje, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Para poder tener este modelo, aquí recuadro azul, no se me olviden, el recuadro azul, 5 puntos. Primero, tener una meta clara, enseñar la habilidad explícita, regular el nivel cognitivo, modificar el contexto educativo y usar la retroalimentación. ¿Qué me exige a mí como profesora? Que yo tengo que cambiar mis clases positivas a clases basadas en experiencia, a clases dialógicas, estrategias centradas en el profesor a estrategias centradas en el estudiante, desde un currículum rígido a uno flexible que esté focalizado en las habilidades y no en los contenidos. Eso tenemos que cambiarlo sí o sí, ¿ya? ¿Qué implica esto? Ya lo hemos dicho, centrarnos en el aprendizaje, en esa trayectoria, en la meta hacia dónde queremos llevar a los niños, enseñar las habilidades, ¿verdad? Comprender desde una perspectiva sociocognitiva y constructivista y cultural que necesitamos usar el cerebro social, el cerebro cognitivo, el cerebro motor, el cerebro perceptual, etc. ¿Ya? Entonces, esto ustedes lo pueden ir profundizando, no lo vamos a leer completamente porque son ideas que ya hemos abordado. Y aquí un poco también quiero llevarlo a por qué la interacción pedagógica desde la neurociencia me facilita el desarrollo cognitivo y cómo lo articulamos a este modelo de la Universidad de Quebec. Cuando yo tengo una interacción pedagógica, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo que el cerebro de mi estudiante funcione, principalmente hacia una respuesta, hacia una meta. Eso lo vieron con la profesora, con María Antonieta, ¿verdad? Entonces, el lóbulo frontal es el lóbulo de la respuesta. El lóbulo frontal es el lóbulo del análisis, del pensamiento, del razonamiento, ¿verdad? Ya pasamos por las emociones, ya pasamos por las percepciones. El lóbulo frontal es el que está acá adelante, es el que controla, autorregula, filtra toda la información que ya recibimos del medio y voy a generar una respuesta. Por eso que Goldberg, que es un neurocientífico que ha desarrollado mucho el tema de los lóbulos frontales, él dice que es el órgano de la civilización, porque es el órgano que nos permite a nosotros también construir aprendizaje, planificar, organizar, proyectarnos, anticipar, ¿ya? Nos orienta hacia la acción. El lóbulo frontal nos orienta hacia la respuesta, hacia el pensamiento. Ya tenemos la elaboración de los estímulos, ya tenemos la elaboración emocional. El lóbulo frontal, acuérdense de las funciones ejecutivas,
es el que va a dar la respuesta, el que entonces razona, ¿ya? Por eso que va a ser encargado de planificar, seleccionar, usar estrategias, etcétera. Pero ese lóbulo frontal, para que funcione, queridos profesores, porque a veces pareciera que está dormido en la sala de clase, se va a activar solo con algo novedoso. Entonces, cuando yo le digo a mi estudiante la meta de la clase, vamos al modelo de Quebec, ¿ya? Cuando yo les digo a los estudiantes que hoy día tenemos tal objetivo, ese objetivo tiene que ser novedoso para que me despierte el lóbulo frontal, ¿ya? Debe estar conectado con el sistema límbico, con las emociones, ¿ya? Para que genere motivación. Y también debe estar conectado con el sistema de recompensa. Ya me fue bien, lo pude lograr. Acuérdense que si yo tengo recompensa, eso me va a generar después querer seguir aprendiendo. Entonces, cuando yo digo, el profesor debe generar interacciones pedagógicas que movilicen el cerebro de los niños para llegar a aprendizaje profundo, estoy diciendo que tú como profesora, como profesor, tienes que tener interacciones pedagógicas que movilicen el lóbulo frontal, porque ahí vas a tener la respuesta, no solamente el lóbulo emocional o límbico, ¿verdad? Tengo que generar respuesta en mi estudiante. Bien, aquí ya lo hemos dicho, lo vieron con la María Antonieta, el lóbulo frontal va a activarse cuando yo como profesora tengo interacciones pedagógicas novedosas, claras, guiadas. ¿Ya? Yo les digo a los estudiantes que hoy día vamos a hacer esto, demuestro los indicadores, le enseño la habilidad paso a paso, regulo el nivel cognitivo de la exigencia para la clase de hoy día, porque si les pongo mucha exigencia, el lóbulo frontal se va a inhibir, va a decir, no, yo esto no lo puedo hacer, le va a decir el sistema límbico al lóbulo frontal, esto es muy difícil, así que no lo hagas, ¿ya? Tiene que ser novedoso, y si es una actividad repetida, el sistema límbico le dice al lóbulo frontal, oye, pero esto es muy fome, ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces tengo que yo llevar un objetivo y una meta y una habilidad que voy a enseñar paso a paso, que sea novedosa, que no sea muy difícil, por eso que tengo que regular el nivel cognitivo, modifico el contexto educativo porque voy a tener estímulos novedosos, ¿verdad? Y voy a estar retroalimentando. ¿Por qué? Porque este lóbulo frontal es el que me regula la motivación, es la que funciona también con la recompensa. El lóbulo frontal no quiere fracasar, es competitivo. El lóbulo frontal quiere hacer bien la tarea, y si la tarea es muy difícil, no la va a hacer, etcétera. Por eso que le gustan los elogios, dice ya el punto 10, los desafíos y rutinas favorecen el desarrollo del lóbulo frontal. Rutinas, pero no cosas rutinarias, no cosas fome. ¿Ya? Rutina significa cuando yo en una clase tengo situaciones que siempre voy a repetir, ¿verdad? No sé, pues los niños llegan y dejan la libreta de comunicación en una cajita. Esa es una rutina, al lóbulo le gusta hacer cosas rutinarias, ¿ya? Y acuérdense que ahí tenemos la generación de todos los neurotransmisores, la dopamina principalmente, la adrenalina para la acción y la serotonina para la recompensa, pero ahí tenemos también otros neurotransmisores que se nombran porque son más de 50 los que yo genero con mi interacción. Por eso que vuelvo a insistir, en este curso estamos hablando de la interacción pedagógica, cómo yo hablo, digo, dialogo con mis estudiantes para mover este cerebro y generar que este lóbulo frontal actúe. Bueno, eso ya lo vimos de Marzano, que también se los quiero volver a mencionar, que yo voy pasando con mi interacción pedagógica por las 5 dimensiones que dice Marzano. Ya. Yo interactúo, acuérdense que esto eran los contenidos, las habilidades y las actitudes, esta pelotita, ¿ya? Yo interactúo, mi interacción pedagógica, voy por la primera dimensión. ¿Cómo voy a interactuar para generar actitudes y percepciones en los estudiantes? Lóbulo frontal, que sean motivadoras, que generen dopamina, que me quieran atender. ¿Qué interacción tengo que tener para entrar por la primera puerta, que es la primera dimensión? Ok, ya hice esa interacción. ¿Cómo ahora? ¿Qué tengo que decir, hablar? ¿Cómo tengo que hablar con mis estudiantes para llegar a la segunda puerta, que es la segunda dimensión? Adquirir el conocimiento. ¿Qué le tengo que decir para que lo integremos con el conocimiento anterior? Aprendizajes previos.
¿Cómo abro la tercera puerta para generar profundización? ¿Qué interacción pedagógica tengo que hacer yo para profundizar y extender el conocimiento que ellos ya tienen? ¿Qué tipo de preguntas? ¿Qué tipo de regulación cognitiva? Modificar el contexto, qué estímulos le tengo que llevar, etcétera, ¿ya? Entonces vamos integrando lo que ya vimos de Marzano en la clase anterior con mi interacción pedagógica, qué es lo que yo tengo que decir. Lo mismo con las preguntas de Perkins, que habla del pensamiento profundo y que habla del pensamiento visible. Ya cuando yo le digo al estudiante, ¿por qué estás pensando de esa manera? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cómo concuerda con lo que ya conoces? ¿Qué es lo que ves más allá de lo observado, verdad? Todas mis preguntas son interacción pedagógica. Entonces, cuando yo hablo de interacción pedagógica, hablo de las herramientas lingüísticas comunicacionales que yo tengo para generar en mis estudiantes este aprendizaje profundo. ¿Ya? Son desarrollo próximo. Eso ya también lo hemos visto. Quiero llegar aquí para hacer una pausa. Entonces, integrando que para movilizar las redes neuronales, yo necesito una buena interacción, un buen neuroeducador, neuroeducadora, un docente que es basado en la neuroeducación es un docente que sabe qué tipo de preguntas tengo que hacer para gatillar los aprendizajes que yo estoy buscando en los estudiantes. No me olvido que tengo una meta clara, no solamente yo, mis estudiantes saben perfectamente cuál es la meta. No me olvido que le tengo que enseñar paso a paso la habilidad. No me olvido que tengo que regular los niveles cognitivos, tareas más simples para que el lóbulo frontal no se frustre, tareas novedosas para que el lóbulo frontal se motive, voy cambiando las actividades, no puedo hacer la misma actividad 3 clases porque los chiquillos me van a decir, ya, pues profesor, lo hicimos. Cuando los estudiantes me dicen eso, está hablando el lóbulo frontal. Esto ya nos aburre, tengo que buscar algo novedoso, ¿verdad? Modifico el contexto, entonces, las actividades y voy retroalimentando. Entonces, ¿qué quiero cerrar aquí para hacer una pausa? Quiero decirle que siempre la interacción pedagógica desde Vygotsky va a partir o la tengo que proponer, la deberíase proponer con una actividad externa y práctica, que puede ser una actividad dialógica con todo el curso, puede ser una presentación, puede ser lo que tú hagas siempre va a ser algo externo, ¿verdad? Y en esa interacción dialéctica que yo tengo con los estudiantes, en esa conversación, dar vuelta juntos, que dice Maturana, ¿verdad? Yo lo que estoy haciendo con el lenguaje es metiéndole dentro de la cabeza al niño estos elementos que partieron desde un estímulo externo y social. Lo voy internalizando. Cada uno de ustedes en este diplomado ha ido trabajando desde la práctica externa, ¿verdad? Desde los intercambios en los cursos, en las clases que hemos tenido presenciales o en estos mismos videos que estamos compartiendo. Desde esta práctica externa, ustedes se quedan pensando, ¿no? Y van aquí metiéndose en la cabeza, esto es, ya. Voy movilizando mis redes neuronales. Entonces, inicio, desarrollo y cierre podría ser de una clase. Yo tengo que partir siempre con una necesidad novedosa, un motivo para que los estudiantes abran su lóbulo frontal y se genere dopamina, porque hay un motivo. Oye, yo quiero ir a esta clase porque me gusta esta clase, me lo paso bien, me gusta, me hace sentir bien. Hay una necesidad, ¿verdad? En el desarrollo voy a hacer todos los procesos que están orientados a la meta de mi clase. Ya voy a estar escuchando el video, voy a estar haciendo la tarea, voy a estar desarrollando acciones que me llevan a una meta, al objetivo. Si el estudiante no sabe el objetivo, va a andar perdido y el lóbulo frontal va a estar durmiendo. Y el producto es súper importante porque el lóbulo frontal es competitivo. Entonces yo tengo que tener interacciones pedagógicas donde se evidencie el logro del objetivo, donde los estudiantes puedan ver y sentirse plasmados en una evaluación que lograron el objetivo de la clase. Por eso que en este módulo del portafolio se incorpora la planificación y la evaluación, ¿ya?
Tiene que ser una actividad colectiva donde cada persona se sienta parte del trabajo, donde se sepa cuál es la meta y se sientan autoeficaces, que fueron capaces de realizar la tarea. Ya, con esta parte del curso vamos a terminar el primer video, pero antes quiero mostrarle una tablita donde me gustaría que ustedes pudiesen después leer con más calma. Esta tabla la construí yo a partir de un texto de Vygotsky y de Leontief que hablan de cuál es la actividad que tú tienes que hacer en tu sala de clase. Obviamente la actividad es un diseño de experiencia, pero que a partir de ella tú tienes que interactuar con los niños, ¿ya? Entonces siempre aquí hay 8 pasos cómo tú podrías diseñar tu actividad y que podrías describir después en tu planificación del portafolio, ¿ya? Siempre tengo que partir con una actividad que genere o que responda a una necesidad de mi estudiante. Por eso que en el portafolio es tan importante que tú conozcas quiénes son tus estudiantes, ¿ya? De una necesidad, de un gusto, de un interés. Cuando yo hablo de necesidad, no estoy hablando de una necesidad educativa, estoy hablando de una necesidad, oye, a los chiquillos les encanta, no sé, ver los monitos, ya, esa es una necesidad que ellos tienen, siempre andar viendo monitos, ¿ya? Entonces, yo parto mi actividad de una necesidad, la teoría de la necesidad, porque cuando yo necesito algo, me gusta y y el lóbulo frontal va a despertar, entonces mis interacciones pedagógicas tienen que ir hacia allá, ¿ya? Por lo tanto, si yo parto de una necesidad, voy a generar motivación, ¿ya? Luego, punto 3, los estudiantes tienen conciencia sobre el motivo, sobre el objetivo, sobre la meta. Eso es muy importante. Si los niños no tienen conciencia, la actividad es un mero hacer por hacer. 4, la actividad debe ser social o colectiva, ¿ya? No nos olvidemos que en nuestra clase, en nuestra descripción de una de las clases, debería ser una parte colectiva donde todos los niños estén haciendo algo, dialogando, conversando con la profesora o el profesor. 5, las partes o tareas que ejecuta cada miembro tienen un sentido de unidad. Yo les enseñé las habilidades, pero a lo mejor no todos los niños van a hacer lo mismo en la actividad. Algunos a lo mejor van a hacer una parte, pero cada uno hace una parte que está unida al objetivo general, ¿ya? Tienen niveles diferenciados las partes. Entonces yo aquí puedo hacer actividades diversificadas. No todos los niños tienen que hacer lo mismo, ¿ya? No todos los niños tienen que hacer lo mismo en la actividad. El 7 generan y aplican sus habilidades, ¿verdad? Que ustedes ya le enseñaron. El 8, el producto, lo puedo observar, quedó bacán, les encantó a los niños y sienten autoeficacia, recompensa, serotonina y por lo tanto el resultado que puede ser una disertación, una ficha, una tarea, una tabla, un problema, una resolución de problema, lo que sea, ya, o construir una figura, un robot con los más chiquititos, lo que sea, la actividad que sea, va a generar satisfacción de esa necesidad inicial. Entonces, con esta parte yo quiero dejar el primer video para que ustedes vayan pensando en la descripción de su clase, porque la clase que van a describir tiene que tener todos estos elementos desde la neurociencia que evidencian que hay una interacción pedagógica donde los profesores, el docente, está movilizando aprendizajes profundos, ¿ya? Nos vemos luego, vamos a ir por un café y vamos a seguir con el segundo video. Espero que estén súper interesados, con sus lóbulos frontales muy abiertos, no se me queden dormidos ni dormidos, y ya vamos a ver la segunda parte que es como más cortita y también enfocada a la aplicación en sus prácticas profesionales. Les mando un abrazo, nos vemos luego.